difícil. Es difícil hablar del Islam sin hablar de la teoría, porque al final las creencias son eso, son ideas, ¿no? Y además, como sabéis, a lo mejor el Islam pues bebe de un libro sagrado que es el Corán y que es palabra. O sea, los musulmanes creemos que es palabra literal de Dios y no deja de ser teoría, ¿no? Es verdad que narra historias y hechos, pues como otros libros sagrados, pero al final no deja de ser teoría. Y la práctica pues es cómo lo vivimos. Es una charla bastante breve, digamos, muy resumida. Para mí es una pincelada de lo que entiendo yo como Islam, que es el Islam, ¿no? Y bueno, luego si queréis, cuando terminemos, podemos intercambiar y si alguien tiene alguna duda que no le haya resuelto o alguna inquietud, pues yo encantada de escuchar. Hablábamos mucho de esa incongruencia o incoherencia que hay, ¿no?, entre los dichos y los hechos, ¿no? Bueno, como dice el refrán español, ¿no? Obras son amores, no buenas razones. En el Corán tenemos un versículo, en el capítulo 61, ya empiezo con los versículos, que dice literalmente: vosotros que creéis, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es grave ante Dios que digáis lo que no hacéis. O sea, literalmente está como reprobando a aquellos que predican con la palabra, pero no con los hechos. Y eso es un problema que tenemos los seres humanos todos, que predicamos y luego a llevarlo a la práctica pues es más difícil. Pero también es que eso es el trabajo de la vida, ¿no? O sea, para mí el trabajo en la vida es trabajarse e intentar limar esas incongruencias y hombre, el primer paso es adquirir esos principios y esos valores, pero yo doy por sentado que la mayoría de las personas tienen una moral, tienen una ética y que lo único que falta es limar esas incongruencias y esas contradicciones que tenemos todos, que creemos una cosa, pero luego en la realidad, cuando nos dan a elegir entre una cosa que no está tan bien y otra cosa que estaría mejor, pero nos beneficia menos, pues al final el ser humano a veces pues ¿no?, cae en la incongruencia, ¿no?, y en la contradicción. De hecho, me gustaría citar este poema, que es de un poeta de la época abasida, que dice: la palabra es lo que afirma la acción es lo que afirma la mente. Una rama no es firme si no la confirma la raíz que la sostiene. ¿Cuántos de los que aparentan religiosidad no profesan sino el engaño a la propia fe? Y me parecía que venía mucho, la verdad, a cuento de lo que hemos introducido. Como decía, los que saben algo del Islam sabrán que la práctica religiosa, o lo que se conoce como jurisprudencia islámica, que es algo parecido al derecho, ¿no?, islámico o eclesiástico, por llamarlo de alguna forma, bebe del Corán. O sea, las dos fuentes son el Corán y la Sunna, que es la tradición del profeta. ¿Qué es la tradición del profeta? Es los dichos, los hechos y las aprobaciones que realizó el profeta Mohammed durante su vida tras recibir la revelación. Él recibe la revelación en un primer momento con 40 años y vive 23 años después de esa revelación. Es decir, la Sunna abarcaría esos 23 años. Los posteriores a recibir la revelación serían un ejemplo práctico, digamos, de cómo se aplicaría el Islam. Lo he puesto así como que como que la Sunna sería, digamos, el ejemplo práctico, ¿no?, y el Corán pues sería como la teoría, que veníamos hablando de la teoría, ¿no? También me parece imprescindible mencionar, para quien no sepa, que la naturaleza de la religión islámica, a mí me gusta hablar de la palabra religión. Yo sé que hay gente que es muy reacia a la palabra religión porque tiene una connotación a lo mejor histórica negativa, pero a mí es que hablar de vía o camino me parece que es muy bonito y tiene su significado, pero es como un poco abstracto.
para entendernos, pues es una religión. Al final tiene unos preceptos, ¿no? Una serie de ritos o rituales y unos preceptos, y al final no deja de ser una religión. Por más que el concepto de religión esté tan mal, está tan denostado, ¿no? Con razón, en muchas ocasiones. Pero voy a usar la palabra. La naturaleza no jerárquica de la religión del Islam. Es decir, no tenemos una jerarquía, como sabéis, probablemente. No hay una iglesia, no tenemos curas, no hay un papa. Y para mí eso es una cosa muy positiva. O sea, es verdad que a veces puede dar a malentendidos, a interpretaciones en ocasiones muy, muy negativas, pero desde mi punto de vista evita cierta manipulación, ¿no?, por parte de los que ostentan la administración de la religión y de la iglesia, y te da acceso a las personas, les da acceso directo a la religión sin un intérprete, sin una persona que te diga tú tienes que entender esto o lo otro. Sí, existen las escuelas dentro del Islam, las más conocidas son 4, pero las diferencias entre ellas son tangenciales, son cosas muy superficiales. Pues a lo mejor unos durante la oración hay una mínima diferencia, pero la realidad es que las 4 escuelas conocidas comparten la base, ¿no?, de la religión. De hecho, los musulmanes tenemos un solo Corán. No existe ninguna otra versión del Corán diferente a la única que hay. Si te vas a la India, los musulmanes indios leen el mismo Corán que leo yo, en su idioma, pero es el mismo texto. No hay versiones, solo hay una sola versión. Y aquí cabe mencionar un versículo del Corán que Dios dice: nosotros, ¿no?, hablando en primera persona en plural, a veces pues Dios se refiere a sí mismo como nosotros, hemos hecho descender el recuerdo, que la palabra recuerdo aquí no se entiende muy bien porque es dhikr, seguro que tú conoces la palabra. Dhikr es más que recuerdo, ¿vale? Pues en este caso significa o alude al Corán. Aquí Dios dice: hemos hecho descender el Corán y nosotros somos sus guardianes. Es decir, Dios se compromete y se autoasigna la labor de proteger y de salvaguardar el Corán. Y realmente, en la práctica y en la realidad, es verdad que no existe otra versión del Corán, que solo existe una. También lo positivo de que no haya una jerarquía es que amplía muchísimo el margen de interpretación, lo cual, aunque he dicho que puede tener una connotación negativa en algunos casos muy extremos, la realidad es que lo hace muy plural. De hecho, los musulmanes entre nosotros, cuando hablamos pues sobre cuestiones religiosas, si tú tienes una opinión diferente, pues es una opinión, porque tenemos derecho a interpretar. De hecho, existe el concepto del ijtihad, que es este que os escribo en la diapositiva, que literalmente significa el esfuerzo de interpretación, y que significa hacer un esfuerzo intelectual de interpretar algo que no entiendes. Por supuesto, se hace con un mínimo de conocimiento. O sea, no puede venir alguien que no tenga ni idea de Islam y que pretenda hacer un ijtihad, porque entonces eres una persona que no estás siendo muy coherente, ¿no? Pero normalmente cualquier persona que tiene un mínimo de conocimiento puede hacer un ijtihad. Luego pondré ejemplos, pero me gustaría mencionar un dicho del profeta, que sería parte de la sunna, de la tradición del profeta, que serían dichos, hechos y aprobaciones del profeta Muhammad, que dice ese dicho: quien hace ijtihad y acierta, recibe 2 recompensas, y quien no acierta en su interpretación, solo recibe una. ¿Qué significa esto? Que el mero hecho de tú hacer un esfuerzo de interpretación ya es loable, ya es algo, es algo que se valora. Os fijáis en que el esfuerzo intelectual es recompensado, da igual si no aciertas, porque al final lo que cuenta son las intenciones, ¿no? Que eso siempre se dice, ¿no? Es verdad
que dentro de esto hay gente que lo aprovecha, por supuesto, para intentar llevarse las cosas a donde le interesa, ¿no? O a intentar manipular, y tenemos ejemplos en la historia de imperios, ¿no? O de como los abásidas, los omeyas, los fatimís. Hubo periodos oscuros o un poco grises donde los poderosos manipulaban la religión, los poderosos se inventaban dichos del profeta. O sea, es que yo he llegado a leer dichos que, afortunadamente, con la exégesis y con las ciencias del hadith, en este caso, del hadith de la sunna, si hay conceptos que a lo mejor no suena, por favor no dudéis en preguntar y yo los explico más detalladamente. Las ciencias islámicas, pues, para haceros un símil, ¿no? Pues el cristianismo tiene sus ciencias, ¿no? Su exégesis, sus eruditos. Pues afortunadamente los sabios musulmanes han hecho un gran trabajo. Es verdad también que la típica crítica que yo también hago, que la mayoría de los exégetas o los intérpretes o los sabios eran en su mayoría, no todos, hombres, y inevitablemente, por más que tú tengas una sensibilidad, ¿no?, hacia lo femenino, el simple hecho de ser hombre y moverte en un espacio donde la mayoría son hombres, al final te hace obviar cosas, ¿no?, que una sensibilidad de una mujer no tendría. Entonces, es verdad que la lectura puede en ocasiones tener una connotación machista, pero no se puede negar que han hecho una labor muy importante a la hora de filtrar todos estos hadices falsos, ¿no? Que de hecho se los nombra y se los dice, tú buscas una frase que se atribuye al profeta, ¿no? Y tú la buscas en los libros o hoy en día ya pues en internet, ¿no?, en las distintas páginas fiables, y te dice, pues esto es un dicho falso. Y yo recuerdo en una conferencia que una persona, un sabio, exponía que se llegaron a inventar dichos como por ejemplo el no le enseñes a las mujeres o a las niñas la lectura y la escritura. Falso. No lo dijo el profeta en ningún momento. Pero han hecho uso de este dicho falso en algunas ocasiones en los periodos históricos, pues para oprimir, como hacen los poderosos, ¿no? Comentaban el ijtihad, ¿no?, y lo positivo desde mi punto de vista que tiene este concepto, sin obviar que pueda tener algún uso o algún mal uso, ¿no? Por poner un ejemplo de ijtihad, recientemente, hace unas semanas, ha empezado el mes de Ramadán, y yo no sé si llegó, no, me imagino que nos llegaría, porque los musulmanes la noche antes de que empiece el Ramadán estamos pendientes de cuándo da comienzo, porque son meses lunares y depende del avistamiento de la luna. Si no se ve la luna, no empieza el mes. Si no se ve la luna creciente, no comienza el mes. Hay distintas opiniones de cómo se hace esa visualización de la luna. Hay gente que dice que pues con que la veas ya está, y hay gente que dice que no, que hay que hacer uso de la tecnología y calcularlo con antelación y no hace falta esperar, ¿no? Pues como la Semana Santa, ¿no? Algo parecido. En esta ocasión había muchas nubes, no se veía bien la luna. Entonces, normalmente en España se sigue lo que dice Arabia Saudí. Y hubo como un debate o una disputa, ¿no?, en la que la Comisión Islámica de España dijo que no iba a seguir Arabia Saudí y que ellos no habían visto la luna y que era imposible verla porque las condiciones atmosféricas no lo permitían, y que no empezaba Ramadán el lunes, sino el martes. Después de una serie de debates, bueno, yo me reía, la verdad, porque estoy acostumbrada a estas cosas. Y finalmente se llegó al acuerdo de que sí, que íbamos a seguir Arabia Saudí y que íbamos a empezar el Ramadán el lunes. Entonces, eso es un ejemplo de ijtihad, ¿no? Cada uno hace un esfuerzo de interpretación y al final si al final la Comisión Islámica hubiera decidido no empezar el lunes, hubiera sido totalmente lícito y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero es verdad que al final llegaron a un consenso. Lo que quiero decir es que
o alguien con una base puede hacer un ijtihad o una interpretación y es válido. Y es que es totalmente válido porque te está diciendo que si aciertas tienes una recompensa, tienes 2, y si no, es igualmente válido. Hay muchos ejemplos de esto, pero entonces me alargaría demasiado. Hecha esta introducción, vuelvo a decir que no puedo abstenerme de abordar la teoría. Porque de la teoría, como hemos dicho, ¿no?, se extrae todo lo que es el Islam, ¿no?, de la teoría que en este caso sería el Corán. Voy a hacer una primera aproximación a qué es el Islam, ¿no?, con 3 breves definiciones que responden a lo que algunos llaman los distintos niveles de la fe. Hay gente que no está de acuerdo en llamarlo niveles porque no lo considera que estén separados, sino que son interseccionales y que son transversales y que no se puede hablar de niveles, pero da igual. A mí es que las palabras no... sí que tienen su importancia, pero mientras nos entendamos, ¿no?, eso es lo importante. La primera definición es el Islam, y luego veremos el texto de donde saco estas definiciones. El Islam es que atestigues que no hay otro Dios que el Dios, Allah, que sería, para mí, la traducción de Allah al castellano es como el Dios, el único Dios. Y que es lo mismo, ¿vale? O sea, no, muchas veces hay gente que vosotros le adoráis a Allah. Bueno, es que los cristianos árabes también le adoran a Allah, porque en árabe Dios es Allah. No es que sea otro Dios, es simplemente el vocablo, ¿no? Igual que en inglés sería God o en cualquier otro idioma otra palabra. El Islam es que atestigues que no hay otro Dios que Allah y que Muhammad es su último mensajero. Que establezcas la oración, o sea, lo que es la oración, ¿no?, los 5 oraciones que hacemos cada día los musulmanes, que pagues el azaque, que ayunes el Ramadán y que peregrines a Meca si puedes. Los conocidos 5 pilares, y que una persona con cumplirlos es musulmán. Hubo una vez un hombre que se acercó al profeta y le dijo, si esto es ser musulmán, no voy a añadir nada más, solo voy a hacer estas 5 cosas. Y el profeta le contestó, entonces irás al paraíso. Es decir, si tú haces más, que luego iremos a otros niveles, ¿no?, más profundos, pues genial, ¿no? Para eso hay 7 paraísos, ¿no? Para ir ascendiendo. Pero que si te limitas a lo básico, a los 5 pilares, es totalmente aceptable. A mí esto lo que me transmite, la enseñanza que me transmite, es no cargar a la gente demasiado. El que la religión no se convierta en algo pesado. Que con que hagas estas 5 cosas, que ya es más que suficiente. Todo lo demás que hagas es la vida, ¿no? Pues que te cases, que tengas hijos, que hagas tu vida, que trabajas. O sea, la vida no es solo el adorar y el rezar, ¿no? Que se puede adorar, ¿no? Como decía Santa Teresa, ¿no? Entre los pucheros está Dios, ¿no? Pues que con que hagas estas 5 cosas es suficiente, que no te compliques la existencia. El siguiente nivel... o el otro aspecto de la fe es lo que llaman en árabe al-imán, que es la fe. ¿Y cuáles son los pilares de la fe? Que creas en Dios, en sus ángeles, en sus libros. En sus libros se refiere a la Torá y al Antiguo Testamento, o sea, a los libros revelados a los profetas anteriores. Porque yo no sé el nivel de conocimiento que tienen, ¿no?, ustedes de Islam, pero... por si acaso, los musulmanes creemos en todos los profetas anteriores a Muhammad y consideramos a Muhammad el último de los profetas. Es decir, nosotros como musulmanes tenemos la obligación, de hecho, es uno de los pilares de la fe, el creer en Dios, en que existen los ángeles, en los libros revelados anteriormente, en los mensajeros y en el juicio final. Y que creas en el decreto o en el destino, tanto lo bueno como lo malo de él. Esto es muy importante recalcar porque el Islam no es una cosa que sale de la nada, sino que recoge todas las tradiciones anteriores
y la implementa y la completa. Básicamente lo que significan estos, básicamente ¿no? los pilares de la fe son estos, y en el tema del decreto es verdad que es un tema un poco complejo y ahí hay mucho debate también, porque hay mucha gente que no entiende cómo puede ser que todo esté predestinado, entonces qué sentido tiene, pero realmente no es así. O sea, no todo está predestinado ni todo es decreto. También en el Islam existe la idea del libre albedrío, o sea, tenemos libre albedrío de tomar nuestras decisiones y las consecuencias de ello. De hecho, hay una... Por ejemplo, por poner un ejemplo, donde naces no lo eliges, sí sería destino, sí estaría predestinado la familia en la que naces, el contexto en el que naces o el país en el que naces. En cambio, todo lo que hagas a partir de ahí, pues hay un versículo del Corán que dice que el hombre no tendrá nada salvo el fruto de su afán. Es decir, obtienes lo que tú cosechas, ¿no? Básicamente. Y ahí está, ¿no? Lo que sería el libre albedrío. Luego hay un dicho del profeta que a mí me gusta mucho, que dice que la súplica, el orarle, el rogarle a Dios, modifica el destino, o sea, que altera el destino. Es decir, que si te empeñas, ¿no? y le ruegas, pues puedes incluso alcanzar el poder de modificar, ¿no? el destino o el decreto. Y también para mí es una llamada, ¿no? Es una llamada de Dios a nosotros a que le interpelemos constantemente. O sea, a Dios le gusta que le interpelemos y que le roguemos y que le pidamos. Pues una forma de adoración también. Luego, el tercer nivel sería al-ihsan, ¿no? El ihsan, que sería traducido como la excelencia, que es que adores a Dios como si lo vieras. Y si no lo ves, que sepas que Él sí te ve a ti. ¿Qué significa? Que le tengas muy presente, que seas muy escrupuloso con todo lo que haces y que vivas pues, con su presencia. En esto me recuerda mucho ¿de dónde he sacado estas tres definiciones? Pues de un hadith o de un dicho que se nos narra, que narra Omar, que es uno de los califas. De hecho es el tercer califa o el cuarto califa, que no sé si, después de la muerte del profeta, digamos que la organización se queda a manos de uno de los compañeros del profeta, que es Abu Bakr. Después de la muerte de Abu Bakr es otro compañero que es Uthman. Y después de Uthman es Omar. Y es un personaje histórico muy conocido y muy respetado, ¿no? en la tradición islámica. Y él narra que un día estaban sentados con el mensajero y que vino hacia ellos un hombre con ropas blancas y cabellos negros. No se veía en él o no se apreciaba en él signos de viaje y no lo conocían de ninguno de ellos lo conocían. Se sentó frente al profeta con sus rodillas tocando las de él y poniendo sus manos sobre sus muslos y le dijo: «Oh Muhammad, háblame del Islam». El mensajero le dijo: «El Islam es que atestigues que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es el mensajero, que establezcas la oración, que pagues el azaque, que ayunes Ramadán y que hagas el Hajj». Le contestó esta persona que le hacía la pregunta: «Has dicho la verdad». Dice Omar: «Nos extrañamos de que pregunte y al mismo tiempo ratifique la veracidad de la respuesta». Luego dijo: «Háblame del imán, de la fe». Y contestó: «Que creas en Dios, en sus ángeles, en los libros, en los mensajeros y en el último día, y que creas en el decreto». Luego le dijo: «Has dicho la verdad, háblame de la excelencia». Dijo: «Que adores a Dios como si lo vieras, y si no lo ves, que sepas que Él sí te ve». Luego le sigue preguntando que le hablara de qué es el día de la hora, es el día del juicio final, ¿no? Y dijo: «Eso será cuando la esclava dé a luz a su ama y cuando veas a pastores de ovejas descalzos y desamparados compitiendo en la construcción de grandes edificios». Esto sería como una profecía, ¿no? De que estaba profetizando de que la gente del desierto competiría en los rascacielos, y básicamente ha sucedido, ¿no?
en lo que es hoy Emiratos Árabes, ¿no? Que eso era desierto y de repente pues ahora compiten en quién tiene el rascacielos más alto. Cuando se fue este hombre que le hacía las preguntas, Omar le dijo al profeta, el profeta le dijo, ¿sabes quién era el que preguntaba? Y él dijo, no, solo tú y Dios sabe más. Dijo, ciertamente era Jibril, es Gabriel, el arcángel Gabriel, que ha venido a vosotros para enseñaros vuestro din. O sea, de un pasaje de la tradición del profeta extraemos, ¿no?, qué es el Islam o una definición y cuáles son los pilares de la fe, que es lo que decíamos de creer en los ángeles, en los libros, y qué significa la excelencia, que es adorar a Dios como si le vieras. Din es camino y es la palabra que se usa en árabe para referirse a religión. Por eso mucha gente no habla de religión, sino habla de camino. Pero yo entiendo que la palabra religión en castellano se entiende pues como una religión, lo que se conoce como una religión. Aquí detallo los pilares del Islam y me lo voy a saltar porque las oraciones sabemos lo que son y sabemos lo que son cada precepto, ¿no? El azaque, no sé si alguien tiene una duda, es sacar parte de tus riquezas que no usas. O sea, si tú tienes un dinero guardado que no has tocado en un año, que lo tienes ahí ahorrado, tú tienes que sacar de ahí un 2,5%. Es una manera de purificar ese dinero y, por supuesto, aportar, ¿no?, a las personas que lo necesitan. Dentro de lo que es la creencia en los mensajeros, me gustaría destacar que no es con exactitud, pero se calcula, ¿no?, los sabios musulmanes calculan que ha habido como 315 profetas a lo largo de la historia. No todos son muy famosos o muy conocidos, ¿no? No son todos pues del nivel de a lo mejor Moisés o Noé, ¿no?, o Zacarías o cualquier otra, o David, pero, o sea, según los sabios musulmanes, ¿no?, han existido muchísimos profetas que no son conocidos, que no se mencionan ni siquiera en el Corán, y esto lo que viene a decir es que no ha habido ningún pueblo que no haya tenido la oportunidad de creer, que Dios le ha enviado siempre mensajeros y profetas a todos los pueblos para que lo conozcan y para que lo adoren. De hecho, yo, así de mi cosecha, cada vez que leo algunos personajes históricos como Confucio, que es uno de mis favoritos, o sea, yo cuando le leo o le escucho es que es como si estuviera leyendo a Jesús prácticamente o a Mohammed. O sea, dentro de mi humilde interpretación, digo que perfectamente podría ser uno de estos profetas, ¿no? Porque el mensaje es muy, muy parecido y eso es una característica que me gusta resaltar también de todas las tradiciones, sobre todo las abrahámicas, y es que hay diferencias, pero es que el mensaje es el mismo. O sea, lo que predica el Islam es lo que predica el cristianismo, es lo que predica en su origen el judaísmo o los israelitas, ¿no? Otra cosa es que luego ha derivado la cosa, ¿no?, en otras cosas. Estos tres conceptos, ¿no?, Islam, Imán e Ihsan, forman, digamos, el edificio completo de lo que sería nuestro din o nuestro camino, que es el Islam. Cada uno de estos aspectos tiene una ciencia que lo estudia y lo desarrolla. La ciencia que estudia el Islam sería el fiqh, que sería como literalmente la jurisprudencia, ¿vale? Y de ahí viene la palabra también faqih, que es una palabra a lo mejor más conocida en castellano, que significa el que estudia, ¿no?, la jurisprudencia. Sería como un docto, ¿no? La disciplina que estudia, digamos, la fe o el imán sería el credo, ¿no?, o la aqida. Y la que estudia el ihsan, la excelencia, sería lo que conocemos como sufismo, que se adentra en la disciplina de la purificación y de la excelencia, que viene a ser como un nivel más alto de fe, yo lo llamo como de hacerlo mejor aún, ¿no? O sea, no quedarse en lo que decía ese hombre al profeta de yo hago las 5 pilares y yo ya con eso me doy por satisfecho, sino ir un poquito más allá, sobre todo pues
cuando uno tiene más sed, ¿no?, de fe o de más espiritualidad, pues uno intenta siempre ahondar un poquito más e irse un poquito a la excelencia. No basta con hacerlo bien si lo puedes hacer mejor, ¿no?, si es lo que te pide tu alma. Aún así, vuelvo a decir que a mí no me gusta hacer mucho esta división, aunque está muy bien clasificar y explicar los conceptos, pero realmente para mí el Islam y sufismo son sinónimos. Y hay una cosa que no me gusta y que sí que he oído muchas veces y he visto, y es separar Islam de sufismo, y es como si el sufismo fuera otra religión. Es que no es otra religión, es que el sufismo es el Islam y el Islam es el sufismo. Otra cosa es que los musulmanes se hayan despegado mucho de la espiritualidad o que en la práctica no veamos ese sufismo, ¿no?, en muchos musulmanes. Pero desde luego para mí, en lo que es la teoría y en base a lo que yo he estudiado de la religión islámica, para mí no hay ninguna diferencia. Para mí el Islam es sufismo y el sufismo es Islam. Pero es verdad que a la gente le gusta llamarlo ahora, o sea, separarlo, ¿no? De hecho, en el sufismo originario, ¿vale?, no el moderno, que yo tengo ahí bastantes observaciones respecto al sufismo moderno, porque para mi gusto está muy, muy desligado del Islam y está adulterado directamente, o sea, con todo el respeto y con todo el amor a los sufís, ha perdido mucho de lo original. Pero el sufí tradicional, los sufís de antaño, no se llamaban a sí mismos sufís. De hecho, es como una falta de humildad, ¿no?, autodenominarse sufí, porque al final sufí viene a ser algo muy parecido al azteca, ¿no? No sé si se dice así, al que se desapega de lo mundano, ¿no?, al que vive pues en lo trascendental, en el amor a Dios. Y que tú mismo te autodenomines sufí, pues es un poquito de... no sé, es como un poquito... bueno, me entendéis, yo creo. De hecho, yo tenía un amigo sufí, porque yo frecuento mucho los dhikr no sé si conocéis a Mardilla, a Rafa, y yo amo a la gente sufí. Y ellos mismos decían, soy musulmán si Dios quiere. O sea, ni siquiera musulmán lo daban por sentado, porque musulmán es sumisión, es entrega, es obediencia. Entonces tú también autodenominarte obediente, pues a lo mejor estás intentando serlo, ¿no? Pero nadie es 100% perfecto. Pero bueno, también al final las palabras sirven para entendernos, ¿no? Y cuando decimos sufismo sabemos a lo que nos referimos. Es un poco por encasillar, ¿no?, por etiquetar, inevitablemente. Hay un texto que yo la primera vez que lo escuché, se lo escuché a un sabio egipcio muy conocido, que es el Sha'rawi, no sé si os suena, y él lo comenta, ¿no?, pues como parte del Islam. Pero cuando preparando la charla y busco el texto y veo que en realidad los eruditos y los sabios musulmanes no lo atribuyen al Islam este texto. De hecho, lo consideran algo que se conoce en la tradición islámica como tradición israelita, es decir, que viene de mensajes anteriores, ¿no? Y es muy bonito, y yo lo asumo como islámico, porque el contenido es totalmente compatible. Y si os parece bien lo voy a leer porque a mí me parece muy bonito. Dice, en lo que se supone, ¿no?, que es que Dios dice, oh hijo de Adán, que viene a ser, oh ser humano, ¿no?, no temas a nadie que ostente poder, mientras mi poder permanece y nunca se acaba. Oh hijo de Adán, no temas la falta de sustento, porque mis tesoros están llenos y mis despensas nunca se agotan. Oh hijo de Adán, no pidas a nadie más que a mí, que estoy para ti. Si me buscas me encontrarás, y si me ignoras te ignoraré, y así te ignorará todo bien. Oh hijo de Adán, te creé para la adoración, así que no te distraigas, y te repartí tu sustento, así que no te canses en buscarlo. Si estás satisfecho con lo que te he repartido, consolaré tu corazón y tu cuerpo, y serás alabado por mí. Y si no estás satisfecho con lo que te he repartido, entonces por mi poder y majestuosidad
Te someteré al mundo, en el que correrás como animal salvaje y no recibirás más de lo que te di, y quedarás mal ante mí. Oh hijo de Adán, creé los 7 cielos y las 7 tierras y no me cansé. ¿Acaso crees que proveerte me va a cansar? Oh hijo de Adán, no me olvido de quien me desobedece. ¿Cómo me voy a olvidar de quien me obedece? Cuando soy Señor, misericordioso y capaz de todo. Oh hijo de Adán, no me pidas el sustento de mañana, como tampoco yo te pido el trabajo de mañana. Oh hijo de Adán, yo te amo, así pues es mi derecho sobre ti ser tu amado. De hecho, hay textos muy parecidos en la tradición del profeta. Uno de ellos, que se me ocurre ahora mismo, en el de si me ignoras, te ignoraré, dice, guarda a Dios, o sea, guárdalo dentro de ti, significa tenlo presente y Dios te tendrá presente. Y hay otro dicho que dice, si tú mencionas a Dios, Dios te menciona. Si tú le mencionas en una reunión, pues como esta, Dios te menciona en una reunión mejor que esta. ¿A qué se refiere? Dios reunido con los ángeles nos menciona cada vez que nosotros le mencionamos. Y me parece súper bonito y muy parecido a este texto que parece ser que no es de la tradición islámica, pero que es prácticamente islámico. Hay otra aproximación que quería hacer, o sea, la he hecho a través de la definición, ¿no? De estas 3 definiciones de qué es Islam y qué es los niveles de la fe, y otra la quería hacer a través de algunos versículos. La verdad es que no son muchos, son breves y me gustaron porque son versículos que empiezan con Dios quiere. Y es una forma de saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? O según el Corán, qué es lo que Dios quiere. El primero sería, Dios no quiere la injusticia para las criaturas. Este estaría en el capítulo de la familia de Amrán, que hoy he descubierto que en árabe es Emrán, pero que es un personaje también bíblico, Amrán, que es tío de la Virgen María, si no me equivoco, ¿vale? Que soy muy mala para estas cosas. El segundo, o sea, aquí vemos una de las cosas que Dios quiere es que no quiere la injusticia para sus criaturas. Otro versículo dice, Dios no quiere imponernos ninguna carga, sino purificaros y completar su gracia en vosotros. Quizás así seáis agradecidos. Este estaría en el capítulo de la mesa servida. He puesto los nombres de los capítulos aposta para que veáis la relación estrecha que hay entre Islam y la tradición cristiana, e incluso la anterior, ¿no? La mesa servida alude a la mesa del milagro de Jesús, ¿no? De los peces y de los panes. O sea que el Islam recoge esa historia y recoge toda la tradición. Es verdad que no creemos en la Trinidad y es verdad que hay diferencias, pero desde mi punto de vista son diferencias que el ser humano ha incorporado. Pero bueno, eso ya es mi opinión y con todo el respeto, ¿vale? A los cristianos. Dios no quiere, otro versículo sería, Dios no quiere la injusticia para sus siervos, que viene a ser igual, y está en otro capítulo, ¿vale? El perdonador. Otro versículo es, Dios quiere hacer prevalecer la verdad con sus palabras, que a mí me gusta mucho. Luego dice, otro versículo, Dios quiere haceros lo fácil y no difícil. Completad el número señalado de días de ayuno y ensalzad a Dios por haberos guiado. Quizás así seáis agradecidos. Cuando mis siervos te pregunten por mí, que sepan que estoy cerca y respondo a la oración de quien me invoca, que me escuchen, pues, y crean en mí. Quizás así sean bien dirigidos. Aquí no he evitado incorporar el siguiente versículo, sería el 185 y el 186, porque el 186 pues, es muy bonito. Y aquí viene a decir que Dios nos lo quiere hacer fácil. Hay muchísimas referencias en el Islam y en el Corán y en la tradición sobre facilitarle la religión a la gente, facilitarle la vida a la gente. En contra de lo que muchas personas creen que es la religión o que es el Islam, no es una religión que busca
hacerte la vida imposible, o jopelas que no podéis beber alcohol, jopelas que no podéis hacer esto, o que hay muchas restricciones. Pues todo lo contrario. Constantemente se hace alusiones a facilitarle la vida a la gente. El último versículo que quería mencionar en este sentido es: Dios quiere aclararos y dirigiros según la conducta de los que os precedieron y volverse a vosotros. Dios es omnisciente, sabio. Dios quiere volverse a vosotros, mientras que los que siguen lo apetecible quieren que os extraviéis por completo. Allah quiere aliviaros, ya que el hombre es débil por naturaleza. Creyentes, no os devoréis la hacienda injustamente unos a otros. Es diferente si comerciáis de común acuerdo. No os matéis unos a otros. Allah es misericordioso con vosotros. En este caso también no he podido evitar continuar 2 versículos más porque venía a colación, y aquí viene a decir lo mismo, que quiere aclararos los preceptos de la vida y los detalles. Es verdad que es una religión que se mete en todo. O sea, una vez un hombre le dijo a un sabio: pero es que vosotros, la religión os dice hasta cómo ir al baño. Pues sí, pues es que nuestra religión nos dice cómo se entra al baño y cómo se sale del baño y cómo nos asayamos. Sí, es así. O sea, y aquí viene a decirnos que viene a aclararnos y a dirigirnos, ¿no? Pues porque entendemos que quiere lo mejor, ¿no?, para nosotros, y que vivamos de la mejor manera posible. Y luego, en los siguientes versículos que he mencionado, que quiere aliviaros ya que el hombre es débil, y que no os devoréis la hacienda, aquí hace alusión a la usura, porque también existe, no sé si alguna vez han oído hablar del concepto de economía islámica, ¿no? Ahora, podemos discutir el concepto, pero que hay preceptos y hay conceptos económicos, sí, el Islam también tiene preceptos y conceptos económicos. Los hay políticos, los hay a todos los niveles de organización, pero siempre, desde mi punto de vista como musulmana, ¿no?, o como creyente también, pues por el bienestar, ¿no?, de la gente, porque al final la usura buena no es, ¿no? Entonces, si te está diciendo no os devoréis la hacienda, no cometáis usura, pues es por el bien, ¿no?, del ser humano. En cambio, dice, y hace la diferencia aquí, de que comercio sí es lícito, de hecho es loable y es bueno el comercio, ¿no?, y hay que comerciar, y la vida, pues inevitablemente hay que comerciar, ¿no? Pero una cosa es el comercio y otra cosa es la usura. O sea, en el Islam también es constante el detalle, ¿no? No todo vale, no todo es lo mismo. El diferenciar los conceptos. Y siempre, yo pienso, y de hecho se dice mucho, que es un Islam, es una religión del intermedio, de moderación. Ni está a un extremo, ni está al otro extremo. A pesar de que, digamos que la reputación o la fama que se le ha creado, pues es como de extremistas. Pues de verdad que si ahondas en la religión de verdad, de fuentes fiables, no tiene nada que ver con lo que se nos cuenta. Bueno, este sería el último versículo. Quería también mencionar un dicho del profeta, ¿no?, que venía un poco al hilo de lo anterior, que el mensajero, ¿no?, dice, nos transmite que Dios dijo: si el siervo se acerca a mí un palmo, yo me acerco a él la distancia de un brazo. Y si él se acerca a mí a la distancia de un brazo, yo me acerco a él a la distancia que hay entre 2 brazos abiertos. Y si viene a mí andando, yo voy a ir a él corriendo. O sea, es un constante alusión a la llamada. Constantemente Dios está diciendo: venir, venir, venir. Pues igual que en el cristianismo. Es que yo de lo que conozco del cristianismo es prácticamente esto, ¿no? Ya casi estamos terminando, y simplemente quería aportar la reflexión, ¿no?, de que, porque Armando decía que yo iba a hablar, ¿no?, desde mi experiencia, ¿no?, en este contexto. Yo sí tengo que decir, ¿no?, que para mí el Islam es intentar estar en paz, y estar preparado para recibir la muerte. Es decir, estar en paz con todo, no tener cuentas pendientes, ¿no?
Y eso para mí sería estar preparado para la muerte. Porque si tienes cuentas pendientes, pues en la creencia islámica y en general la monoteísta abrámica, las cuentas que no hayas saldado aquí las vas a rendir, ¿no? Después, más vale saldarlas aquí, ¿no? En paz, que no cuando ya no hay mucho margen de reparar, ¿no? Lo hecho. ¿Cómo se llega a eso? Pues ese es el camino, yo creo, ¿no? De todos. El trabajo, ¿no? El trabajo personal y espiritual. Para mí, de desapego. Que, ojo, que se puede ser musulmán y se puede ser creyente y apegado a lo material, ¿eh? O sea, que no, como decíamos antes, que con que hagas los 5 pilares estás dentro de... O sea, un musulmán estaría dentro de lo correcto. Pero sí que es verdad que a mí personalmente, y me imagino que a todos vosotros, a veces os tuteo, a veces os hablo en tercera persona. Doy por sentado, ¿no?, que si se asisten a este tipo de charlas y si están en un espacio como el espacio Ronda es porque hay algo más, ¿no? Hay un poquito más de sed, no nos basta con el mínimo. ¿Y cómo? Pues eso, con el trabajo espiritual, el autoconocimiento, ¿no?, y el conocerse, ¿no? Es muy típica la frase conócete para conocer a Dios, ¿no? Cuando te conoces, pues eres también más empático con los demás. Cuando tú indagas en ti y te conoces en ese camino de mejorar, ¿no?, y de pulir esos, no hacer desaparecer el ego, pero sí trabajarlo, al final es más fácil que empatices con los demás, porque al final te das cuenta de tu naturaleza humana débil, con sus flaquezas y con sus fortalezas, entonces pues, te facilita, ¿no?, el empatizar con los demás. Y aquí cabe mencionar un versículo del Corán que dice: y no seáis como aquellos que olvidaron a Dios y Él los hizo olvidarse de sí mismos. Esos son los descarriados. O sea que si te olvidas, olvidas a Dios, ¿no? Y cómo enfocar el trabajo personal desde una perspectiva islámica. Habrían pues 2 ejes, ¿no? Tu relación con Dios y la relación con los demás. En el Islam esta máxima es muy, 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 muy importante. Es decir, no vale que tú seas un santo en tu casa, pero le hagas daño a tu vecino o le hagas daño a una tercera persona. O sea, es incompatible, es una incongruencia. Si tú realmente te has trabajado a ti mismo y estás en un nivel de fe decente, se tiene que ver un síntoma o un resultado, es que tú no le vayas haciendo daño a los demás. O sea, es imposible o es incongruente que tú creas que vas por el camino, ¿no?, del Islam o el sendero del Islam y seas espiritual y demos charlas, pero hacemos daño a las personas o no tenemos sensibilidad con las personas. Y digamos que esta relación es indivisible. Y aquí me gusta mencionar la regla del 30%, que se usa mucho en el coaching, ¿no?, y en la psicología, que dice que si tú arreglas el 30% de algo, automáticamente el resto va encajando, ¿no?, como las ruedas el engranaje, ¿no?, de las ruedas de un reloj. Pues yo pienso, no sé, y aquí si queréis podéis aportar, que si tú arreglas tu relación con Dios, la relación contigo mismo también se va a ir engranando y yo pienso que si se hace bien y si se hace sinceramente, al final la relación con los demás también va a mejorar. No significa que vayas a ser súper buena con los demás, no, pero por lo menos vas a tener muy claro qué quieres y qué no quieres de los demás. Y entonces aprenderás a poner límites. O sea, es un proceso personal, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos inmersos en ello. Muchas gracias. Y había terminado con una frase de Miguel Ángel, que es la de: las fábulas de la vida me arrebataron el tiempo que me fue dado para contemplar a Dios. Me parece una frase preciosa de Miguel Ángel y me siento muy identificada, y yo creo que al final la vida nos consume, ¿no?, el día a día, nos quita el tiempo que tenemos tan preciado para dedicárselo a la contemplación, ¿no? Y quería haber terminado, pero era otro PowerPoint que estaba actualizado, pero no pasa nada, os la he dicho yo y ahí queda. Si queréis ahora sí, pues te respondo a ti y a quien más
le surja algo, ¿vale? A ver si me acuerdo de tu pregunta. Era algo como que... creo que lo dijiste a raíz de los dichos falsos, ¿no? O de la tergiversación de la religión, y decías que el profeta es verdad que recomienda esos 3 deportes a los chicos y a las chicas, ¿vale? A las personas en general, que es la natación, la hípica, ¿no? El montar a caballo y el tiro de arco. Es verdad que son 3 deportes que te dan una habilidad, ¿no? Se podía ahondar en eso, pero no es el tema. Tú decías que eso era como contradictorio con el reparto de la herencia, ¿no? Me parece que es una pregunta súper esperable, ¿no? Lo de la herencia, y muy oportuna, y te la agradezco. El tema de la herencia no es que la mujer reciba menos, no en todas las situaciones. Hay situaciones, o sea, no es lo mismo que una mujer enviude a que tú pierdas unos padres. El reparto entre los hermanos no es lo mismo que si tú eres la viuda, por ejemplo. O sea, una viuda recibe más que el hijo, que es un varón. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, no en todas las situaciones la mujer recibe menos. Depende de dónde caiga la situación de la mujer. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Porque una viuda obviamente debe recibir más que su hijo, pues ella es la que va a cuidar al hijo, ¿no? O sea, es pura lógica. Entre los hermanos, ¿por qué ella recibe menos? Porque la mujer en el Islam está exenta de mantenerse. Es decir, es el padre, y en falta del padre, el hermano, el que mantiene a la mujer. ¿Qué pasa? Que la realidad es que las mujeres hoy en día nos valemos por nosotras mismas, y que yo no necesito que mi hermano me mantenga, ni que mi padre me mantenga. Pero a nivel, digamos, de teoría islámica o de jurisprudencia, yo no estoy obligada a aportar dinero en mi casa. Es el marido, en el caso de que haya un marido, quien está obligado a mantener a la mujer. Las posesiones de la mujer son de ella. O sea, en realidad no voy a decir lo contrario de lo que se dice, de que la mujer recibe menos, pero que es totalmente falso. Que no es así. No, la mujer no recibe menos. Depende de su situación en la familia a la hora de recibir la herencia, y de por sí, aunque no existiera ningún tipo de herencia, las mujeres en el Islam no están obligadas a mantener el hogar. ¿Por qué? Porque se podría divagar, ahí entrarían muchas divagaciones, pero ser madre no está pagado, engendrar no está pagado, un embarazo no está pagado. Entonces, pues un poco por compensar, quizás, ¿no? Es mi interpretación. No sé si te he respondido. Dime. ¿Usted cree que las enfermedades de salud mental también son consideradas enfermedades? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, sufro una enfermedad bastante grave de salud mental y pues no me permite hacer una Ramadán, disculpa. ¿Ahora se me escucha? Entonces, esa enfermedad hace que no se me permita hacer el Ramadán. Eso, y yo no hago ese mes el Ramadán, ¿se me permite? Y el año que viene, o cuando esté mejor de esa enfermedad, lo devuelvo. ¿Lo puedo volver a hacer? Me has hecho una pregunta de jurisprudencia islámica. O sea, para el que no le ha quedado claro qué es la jurisprudencia islámica, me acaba de hacer una pregunta que un jurista islámico te debería responder. ¿Qué pasa? Que es muy fácil la respuesta, entonces yo te la puedo dar. Yo no soy jurista ni no soy una docta del Islam. He venido a hablar de mi experiencia como musulmana o como yo entiendo el Islam, pero es una pregunta muy sencilla y te la voy a responder porque es que lo dice el Corán clarísimamente. Si estás de viaje, estás malo, no ayunes. O sea, yo he tenido 3 hijos y mis embarazos no he ayunado, y cuando he dado el pecho no he ayunado. O sea, estamos exentos, por supuesto. Volvemos, facilitarle la religión a la gente. O sea, no es una religión donde tienes que ayunar aunque estés mala, pues no. O sea, no sería lógico, ni es espiritual, ni es nada.
Ah, sí. Yes, could you say something? In true Islam, women are not less at all. In true Islam, women are not less than men. Yes. And especially mothers are very revered. Yeah? Muhammad said, the heaven lies under the feet of mothers. Could you translate? Muy bien, sí. Sí, yo lo he entendido. Si quieres lo digo en español también, o tú. Sí, que dice que en el verdadero Islam la mujer no es menos que el hombre, que el profeta Muhammad dice que el paraíso está bajo los pies de las madres. Pero como esa infinidad. Mira, yo cuando me habías dicho lo de la charla, yo he dado charlas sobre todo sobre la mujer, porque siempre es lo típico que te pide la gente. Y hoy he dicho, no, voy a hablar sobre la mujer, voy a hablar sobre la esencia del Islam. Pero por supuesto que hay infinidad de referencias a la mujer no voy a decir igualdad, pero sí en equidad. Y de hecho hay un dicho del profeta literal que dice, las mujeres son hermanas iguales de los hombres. O sea, en ningún momento está por debajo. Te quiero preguntar, yo soy cristiano, pero me interesa aprender del Islam y de lo que podemos tener en común con el Islam. ¿Dónde puedo aprender sobre el Islam en Madrid? No sé si hay alguna asociación o hay algún equivalente islámico de las catequesis. Hay muchas, no sé cómo llamarlas, academias, universidad, hay incluso una universidad online. Hay infinidad de sitios. Ahora mismo tampoco, o sea, no me lo he preparado para darte una guía, pero es que hoy en día redes sociales y en internet vas a encontrar, o sea, también depende del nivel de cada persona. A lo mejor la universidad pues no convendría empezar, ¿no?, por ahí, pero por ejemplo en las mezquitas, en todas las mezquitas hay clases en castellano de Islam, algo parecido a la catequesis. Por entendernos, no es la catequesis, pero por entendernos, por usar una palabra, ¿no?, que se usa en el cristianismo. Cualquier mezquita, te diría la M30, pero te puedo decir la de Tetuán, ¿sabes? Que yo no tengo convenio con ninguna de las dos. O sea, vas, preguntas, incluso llamas por teléfono, mira, me interesa, cualquier mezquita tiene clases, ¿vale? Hola, buenas. Muchas gracias por la cultura que nos has dado, por lo menos yo que no tenía ni idea del tema este. Has dicho una palabra que a mí me ha resonado bastante, que es la incongruencia. La incongruencia del ser humano que llega a su grado extremo cuando no solamente los islamistas, sino los cristianos, los judíos, son capaces de rezar al mismo Dios con el fin de que les ayude a matar a otro ser humano. O sea, esa incongruencia bestial, ¿no?, que rezan a un mismo Dios para ir a la batalla o matar a su enemigo. No lo entiendo. ¿Qué voy a añadirte? No te puedo añadir más, o sea, estoy de acuerdo contigo. Quizás pasa en todas las religiones y lo estamos viendo hoy en día, en directo, en Gaza. En nombre de Dios se está cometiendo un genocidio. No voy a decir más porque tampoco es plan. Has mencionado al principio de la charla que la primera palabra del Corán es lee, y me ha impresionado porque yo pensé que era el capítulo Surat al-Fatiha, No. que era el principio. No. El orden de los versículos del Corán no es el orden de revelación. El orden que ¿cómo se dice?, se recapituló, porque fue una revelación oral. Y tras la muerte del profeta, es que los compañeros del profeta ya lo recopilaron, ¿no?, para que no se perdiera, porque al principio lo memorizaban, pero temieron que no lo memorizaran todas las generaciones, entonces se recopiló. Y el orden, si te soy sincera, no sé exactamente cuál es el criterio de orden. Sí sé que hay capítulos que fueron revelados que lo pone en Medina o en Meca, porque, bueno, os recomiendo la película El mensajero de Dios, que
es una película de Anthony Quinn. Es muy amena, muy liviana, o sea, se ve fácil y se comprende tanto cómo surge el Islam. Y bueno, y ahí se ve que están en Meca, son perseguidos porque es una religión nueva, revoluciona la sociedad, donde eran paganos, donde se comerciaba con dioses. Entonces es como una forma de romper el sistema que había y entonces van a por ellos. Ellos deciden emigrar y se van a Medina. Y de hecho el profeta se establece en Medina y no vuelve. O sea, vuelve, pero asume Medina como su ciudad. Y eso mucha gente lo usa para hacer evidencia de que uno no es de donde nace, sino donde te acogen y te tratan bien y haces tu vida, ¿no? Y muchas veces se pone ese ejemplo, ¿no? De que... Y sí, fue en la cueva de Hira, el arcángel se le presenta al profeta y le dice, lee. Y él le dice, yo no sé leer, porque es analfabeto, no sabe leer y escribir. Y le dice, lee 3 veces. Y luego ya continúa el capítulo del cálamo. Lee. Pues un momentito. Recuerda también lo que pasó a San Agustín. Ponle, lee que toma y lee. La importancia de leer. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Es significativo que la primera palabra sea lee. Y también hay muchísimas referencias al conocimiento. No, hay un versículo que dice, no es lo mismo los que saben que los que no saben. Pide el conocimiento aunque esté en China. Pide aprender desde la cuna hasta la tumba. O sea, las referencias al conocimiento, por eso ese falso dicho de no le enseñéis a las mujeres a leer y escribir, o sea, no tiene nada que ver con la realidad, porque, bueno, afortunadamente se constató que era un dicho falso. Yo lo he puesto como ejemplo. Las referencias a la adquisición del conocimiento son constantes. Solamente preguntarte una cosa, que lo has mencionado tú, creo que en el segundo nivel, que es el tema de la hora, es decir, el prepararte para la hora. He notado a veces con amigos musulmanes un cierto miedo a qué va a pasar, es decir, en el sentido de hay una especie de elementos de tortura, etcétera. No, estoy bromeando. Sí, no, sí. Pero sí. Bueno, el Greco también lo escenificó muy bien. Que no lo sé, si me cuesta, ¿por qué tanto miedo a esa hora? Quiero decir, en el sentido de, si has actuado como si vieras a Dios, ¿por qué tienes miedo a esa hora? Es decir, pero lo he observado muchas veces, cuidadito, que... Claro. Es decir, que te van a pillar. De hecho, a los pequeños se les educa, sobre todo las generaciones más de mis padres, ¿no? Gente más mayor, que a lo mejor no tenía muchas herramientas para educar, pues se usaba eso como forma de... si no, al infierno, ¿no? O tal, o sea, es una forma de educar antigua, es la realidad, ¿no? Te voy a decir 2 cosas. Por una parte, hay muchas interpretaciones con esto. Por ejemplo, los que sabéis de sufismo, si hay alguien que sepa, sí que en el sufismo sí que he oído muchas veces una interpretación del paraíso y del infierno como más abstractas, más metafóricas, que en realidad no simplemente son metáforas, ¿no? Ellos hacen esa interpretación. Estoy de acuerdo en que hay gente que vive un poquito aterrorizadilla, o por lo menos se usa eso, pero, ¿sabes? Yo creo que ellos lo usan como una forma de autoeducación, de decir, no seas malo, encamínate, enderézate, que es una forma de autoaleccionarse. No es que el Islam te ande con eso. Pero sí, el Islam recoge la creencia en el infierno y en el paraíso. Hay interpretaciones que se dicen que son metafóricas. Todas las tradiciones abrahámicas recogen infierno y paraíso, o sea, no es una cosa del Islam. Yo me decanto por un sentimiento no tanto de miedo, no sé cómo explicarlo, entre el respeto, ¿no? y el amor. Yo creo que la relación con Dios tiene que ir así. Por supuesto tienes que tener respeto, porque es poderoso. Y como des un paso en falso, ¿no? O sea, pendemos de Él. O sea, pendemos de Él en todos los sentidos.
Y no pienso que esté para castigar y que estemos aquí para ser castigados. Incluso las cosas malas que nos suceden son para aprender, ¿no? Y para evolucionar. No, ya lo ha respondido, porque yo quería hablar, quería no hablar y que se me entendiera, porque creo que las palabras a veces sobran. Hay una cosa muy bonita que yo aprendí cuando era joven, estaba en la universidad, que era que lo que Dios quiere de nosotros lo ha grabado en nuestro corazón, no en la cabeza. Y la frase esa famosa que era el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Eso cómo lo ve en el Islam de cara? Sí, a mí me has recordado, con lo que has dicho, la diferencia entre un erudito y un sabio, ¿no? No sé si lo habéis oído alguna vez. La diferencia entre un erudito y un sabio es que el erudito guarda el conocimiento en su memoria, en su cabeza. Y datos, información, es un erudito. O sea, le preguntas algo y te dice párrafo tal, versículo tal. Y la diferencia con el sabio es que guarda el conocimiento en el corazón. Y eso le da la sabiduría, que a lo mejor los datos en sí no te los dan. Pero si lo procesas desde el amor, ¿no? O en el amor y en la compasión, te da una sabiduría que no te la dan los datos. Mira, y hay personas que saben lo mismo, ¿no? De datos, pero unos los procesan más en el corazón y otros los procesan más en la superficie o en la mente. Estarás ya aburrida de que te pregunten esto, pero tengo la inquietud, la duda de Basabel. ¿Es verdad que en el Corán se indica claramente que la mujer tiene que ir cubierta? O he oído también otra versión que es que no, que en realidad lo que dijo el profeta era que a sus mujeres se pusiese una cortina o un velo o algo porque no paraba de pasar gente y las molestaban. Uh-huh. ¿Puedes aclararme? Sí, sin problema, no te preocupes. Hay también interpretaciones. Es decir, cada uno el versículo lo interpreta pues como el versículo. No sé si lo recuerdo bien, pero es: dile a tus mujeres y a las mujeres de los creyentes que se cubran. Claro, que se cubran puede ser de aquí para abajo, de aquí para abajo, o sea, puede ser de mil maneras. Es verdad que hay dichos del profeta también. Hay gente que duda de la veracidad del dicho, que dice que se le vea la cara y las manos. El objeto de ese versículo es la modestia, el no ostentar con el cuerpo femenino, el no usarlo, ni por parte de la mujer, ni por parte del hombre. Es decir, es el objeto, puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo, el objeto de esa indicación es relegar la apariencia en un segundo plano. Porque desgraciadamente, y es una realidad, pues bueno, es que creo que no hace falta ni decirlo, o sea, se comercia con la imagen del cuerpo de la mujer para venderte un coche, para venderte la lotería. O sea, se hace un uso inapropiado o vulgar o para mí discriminatorio. La ropa de los hombres no es igual que la ropa de las mujeres. La de las mujeres viene con costuras ceñidas, la de los hombres no. O sea, eso es un tema muy amplio, pero en resumidas cuentas es: vamos a dejar la apariencia en un segundo plano y vamos a centrarnos en las personas. A partir de ahí las interpretaciones son amplias y es verdad, hay gente que considera que no es obligatorio, que solo es una recomendación. Hay gente muy extrema que eso que has mencionado de que las mujeres del profeta se refiere a o sea, cubrirse completamente, o sea, la cara incluida. De hecho, hay países donde eso es algo bastante normal y ahí yo soy muy respetuosa. Siempre que se haga con voluntad propia, que es la mayoría de las veces, menos en una dictadura, pero que no solo es el velo. O sea, en una dictadura el velo es un problema, pero es que el problema es la dictadura. El velo ya
Ya nos lo quitaremos cuando haya democracias, que eso es como es un detalle, ¿vale? No sé si te he aclarado algo. Sí, o sea, lo de que era una cortina para que no las molestaran. Eso alude al velo, según algunos sabios, muchos sabios, se hace referencia a lo que es cubrirse todo. Y de hecho, aplican este versículo que has tú mencionado, del de las mujeres del profeta que hablen a través de una cortina o de una separación, para demostrar que no es obligatorio cubrirse la cara, porque está dirigido a las mujeres del profeta. Y de hecho a mí eso me convence, porque si te está diciendo, es que el versículo es muy claro también, no lo tengo preparado, pero habla de que no habléis a las mujeres del profeta salvo por detrás de una separación, porque ellas impartían clases, ellas daban clases, eran maestras, porque al convivir con el profeta saben mucho de su vida. Entonces muchos dichos del profeta los ha relatado su mujer, Aisha, porque vivía con él, entonces relataba constantemente. O sea, una de las personas que más dichos del profeta ha relatado. Y ella daba muchas clases a muchos hombres, y una forma de salvaguardarse o de protegerse hace 1400 años pues era a través de una separación. Pero no es tan malo llevar pañuelo, de verdad te lo digo por experiencia. Ni es incómodo, ni le veo mayor problema. Y de hecho, no he visto ninguna representación de la Virgen María que lleva descubierto el velo. Y las monjas, que yo sepa, también se cubren el pelo. Entonces, ¿por qué unas nos parecen tan normales, ¿no? Incluso lo valoramos como, mira, qué devoción, ¿no? Y a otras, pobrecitas. No sé, para reflexionar. Claro, pero es que es un pensamiento erróneo. Mueren por una dictadura, no mueren por el velo. ¿Sabes lo que he dicho? Sí, pero cuando tú estás en una dictadura, el velo es una de las formas de opresión, pero hay muchas otras. O sea, el problema no es el velo, el problema es quién te está obligando a ponértelo, ¿me entiendes? Igual que hay gente que obliga a otras personas a prostituirse, ¿no? En la trata de personas. O sea, ¿es malo el sexo? No, pero hacerlo obligatorio sí, ¿no? No sé si el ejemplo es muy extremo, pero a veces hay que poner ejemplos así porque si no, no se entiende. No sé si me has entendido. O sea, el problema no está en la prenda, el problema está en el que te impone o no te permite ponértelo, que también hay sistemas que lo prohíben, como el francés. Yo tengo dos preguntas muy breves que en realidad es sobre lo mismo. En realidad lo que me gustaría saber del Islam es lo mismo. A ver, yo he oído decir del Islam que los islámicos creen que esta vida es toda una prueba, que es toda una prueba para pasar a otra vida que es en un lugar ideal preparado por Dios. También he oído decir mucho a religiosos católicos cristianos que esta vida es una mala noche, una mala posada y se cree que en la próxima va a ser. Respecto a la otra vida, a la siguiente vida, el cristianismo habla de un concepto que creo que no existe en el Islam, y eso es lo que me gustaría saber, de la comunión de los santos. Por lo que yo entiendo, en el Islam se pasa a otro lugar, que es un lugar muy bueno, pero no es en comunión con Dios. Aunque no tengo muy claro qué se entiende por comunión, y claro, creo que nadie lo tenga, ¿no? Yo tampoco. Yo tampoco. Sí he oído el concepto a los sufís. No sé si hay alguien que sepa más de sufismo que yo. En la sala sí que he oído algunos místicos, ¿no? Ibn Arabi también habla de la comunión con Dios. En el Islam sí que el Corán menciona que veremos el rostro de Dios en el paraíso. Pero de ahí a comunión, o sea, está muy clara, ahí sí hay jerarquía. Dios es Dios y nosotros somos nosotros. De hecho, nosotros es como algo, no voy a decir grave, pero es algo como muy mal decir que Dios tiene hijos. De hecho, se insiste mucho en la unicidad de Dios, en que no ha sido engendrado ni ha engendrado. O sea, Él es Dios y nosotros somos criaturas. No hay...
En la concepción islámica, por supuesto. Sí, que a este respecto muchas creencias de la nueva era lo que afirman es que el hombre en realidad es Dios, Sí, solo que no sí. se ha dado cuenta. Y Sí, esto creo sí. que es contrario a todas las religiones abrahámicas. Totalmente de acuerdo. A ver, ahora que tenéis aquí, ¿no? Alguien que os puede responder las preguntas más difíciles, aprovechar. A ver, esas preguntillas que tenéis. Se ve que no, que los has Ha quedado todo muy claro. Os has conquistado para la casa. Pues nada, ya es la hora, de todas maneras. Darte las gracias por haber venido, por haber sido... a mí me pareció muy gracioso, lo digo por chistoso, porque fui a... ¿Para qué tienes Google sino para surfear? Y entonces, claro, fui a Google para ver, digamos, Laila Rattab, y tenías la famosa entrevista que te hacen tú defendiendo el burkini. Y me pareció fabuloso lo del burkini y defender el burkini, porque pensé que, pues muy bien, es decir, viva el burkini, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el burkini? Es que, ¿sabes qué pasa? Que también ese tipo de preguntas yo de verdad no tengo ningún problema en responderlas, pero al haber nacido aquí y al haberme criado aquí, he adquirido también yo mi feminismo y me da un poquito de rabia tener siempre que estar hablando del cuerpo de la mujer y por qué se lo tapa y por qué no se lo tapa y cansa, pero de verdad que con total sinceridad estoy curada de espanto y puedo aceptar cualquier tipo de pregunta. O sea, si alguien quiere preguntar sobre eso, no hay problema. Era una broma, simplemente que me parecía muy divertido, digamos, de tu opinión sobre estos temas, que yo creo que son importantes, porque bueno, más y más la comunidad musulmana será un gran porcentaje de nuestra sociedad española y nos tenemos que, por supuesto, acostumbrar a ver todo con mucha naturalidad. Es decir, nada de decir, ¡guau! ¿Esto qué es? Mi abuela levantara la cabeza. Pues menos mal que no la levanta. Es decir, estamos viviendo en otra cultura, en otra sociedad y en otro futuro que es maravilloso. Entonces, yo espero que... Pero... ¿para qué habría dicho algo? Ahora sí que han salido varias manos aquí, pero no puede ser porque son las 9, que es la hora mágica en que normalmente terminamos nuestra conferencia. Entonces, si tenéis alguna otra pregunta, ahora personalmente os lo podéis preguntar a Laila, que seguro que está encantado. Entonces, gracias, le damos un aplauso. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.